Bueno, hola, hola. Espero que me escuchen bien. Bienvenides, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar. Hola, hola, estaba esperando que se sume Patricio para este vivo que nos va a contar un montón de data que no sabemos y que queremos escuchar sobre el Consejo Agroindustrial Argentino. Así que mientras esperamos, me presento, mi nombre es Rodrigo, soy parte de XR. Estoy acá en Varadero y van a poder ver ahí de lejos cómo se incendia el delta. Hace meses que están quemando como loco. Así que vamos a tener de fondo la realidad del agronegocio. Ahí se sumó Patricio. Vamos a sacar los comentarios. Después los agregamos. Así que ahí cuando Patricio nos mande, lo sumamos. Ahí ya lo invito a Patricio. Bien esto. ¿Cómo andás? ¿Cómo vas, Rodrigo? ¿Qué haces, Patricio? ¿Cómo estás? Bien, vos, para que te iba acomodando el celular. Dale, dale, sí es. Dame una macana. ¿Cómo andas? Yo ¿Bien? también. ¿Qué pasó? ¿Hay incendio atrás tuyo? ¿Cómo? Mirá, ¿Fuego atrás tuyo? ahí, ahí se puede ver. Estoy en Varadero, provincia de Buenos Aires. Hoy era irrespirable el aire acá en Varadero, quemando enfrente de la ciudad y era la ciudad no se podía caminar porque era humo por todos lados. Están así hace meses, como enfrente de Rosario, todos los pueblos y todas las ciudades enfrente del Delta, San Pedro, Varadero, San Nicolás, Zárate, están todos igual. Es la realidad de Rosario hasta Buenos Aires, se está prendiendo fuego todo el delta. Así que bueno, lo vamos a tener de fondo la realidad y bueno, un poco vamos a hablar de esto, así que general, de lo que Terrible. era. Sí, sí, tremendo. La Sí. verdad que no hay descanso para el desastre en estas semanas, ¿eh? Así que bueno, gracias a vos eh, por prestarte, por prestarnos una hora de tu tiempo para contarnos acá. Vamos a ir hablando de a poquito. ¿Cómo andás? Estás en Buenos Aires vos, ¿no? Sí, estoy acá. Sí, sí, la verdad que la cuarentena me ubicó en Buenos Aires. Estaba en el interior, alcancé a llegar a Capital y automáticamente pusieron la veda para los movimientos y demás, o sea, la primera etapa fuerte de la cuarentena y bueno, ya me quedé acá, así que estoy solo, pues yo vivo con mi hermano y mi hermano quedó en el interior, de modo que bueno, Mirá. estoy hace 4 meses más o menos ahí escondido, digamos, interactuando poco, saliendo a hacer lo justo y necesario y pues trabajando mucho desde casa, ¿no? Como la mayoría de la gente que tiene trabajo todavía. Dale. Antes de arrancar, ¿querés presentarte un minutito mientras esperamos que vaya sumando la gente, para los que no te conocen? Bueno, sí, está bien. Bueno, mi nombre es Patricio Leisegui, soy periodista, escritor de ficción. En periodismo, básicamente, vengo realizando trabajos de lo que es investigación en la problemática sanitaria derivada del uso de agrotóxicos desde hace casi una década. Por supuesto, inseparable de la situación del uso, de la aprobación de los transgénicos. Eh, en el 2013 publiqué Envenenados, que fue el primer libro que hice sobre la problemática, un trabajo periodístico con mucho recorrida de campo, digamos, por las provincias más afectadas, básicamente una exposición de casos contundentes de personas con daño en la salud justamente por vivir en zonas fumigadas, en zonas donde el agronegocio es muy potente, justamente atado al modelo de transgénicos, ¿no es cierto? Y después seguir profundizando en esta problemática, extendiéndome al modo de producción de otros cultivos, como los arándanos, por ejemplo,
con el que también hice otro libro un año después. Y más adelante me empecé a enfocar un poco en lo que es el agronegocio como tal, en el sentido del funcionamiento de las empresas que tienen el control, digamos, de los insumos y que básicamente financian gobiernos y operan justamente en sintonía con el sector político, ¿no? Así que eso fue lo que derivó en La salida de agrotóxico, que es un libro que se publicó el año pasado por Subestada. Y bueno, y mientras tanto sigo trabajando en otras cuestiones que tienen que ver, bueno, están relacionadas, ¿no? La soberanía alimentaria, justamente, la agroecología, son aspectos que me interesan también como manera también de aportar un poco de visibilidad y contar quiénes están protagonizando la oportunidad del cambio en un contexto tan difícil. Bueno, bueno, buenísimo y un placer tenerte, una persona No, un con gusto. mucho recorrido. ¿Cómo? No, un gusto, por favor, ¿no? Agradecido, agradecido yo, por supuesto. Con mucho recorrido y mucha data, mucho contacto y por eso queríamos hablar con vos. Estamos en un momento donde el agronegocio nos llevó a esta pandemia, ¿no? A través de la destrucción de ecosistemas, millones de litros de agroquímicos, de agrotóxicos que vienen tirando, ¿no? Esta lógica destructiva y basada en la muerte que tiene el agronegocio. Y lo estamos ahora, hay dos casos puntuales que nos tienen a todos muy enojados, que una es la quema del delta de Paraná, pero también un montón de quemas alrededor de todos los humedales de la Argentina, por eso la ley de humedales está bien fuerte. Nosotros siempre decimos, bueno, ley de humedales, pero con moratoria no puede haber ninguna actividad hasta que no se haga una ley. Y la segunda, la propuesta de granjas industriales de cerdos, que es con lo que la propuesta que está viendo el gobierno para traer dólares. Como si esto no fuese suficiente, el agronegocio está yendo por más, ¿no? Está aprovechando la situación, una estrategia bien conocida del capitalismo, del neoliberalismo, que cuando hay crisis es el momento que van por todo, van por más. Y lo que está empezando a aparecer en estos últimos días, últimas semanas, es el Consejo Agroindustrial Argentino. Y con una propuesta salvadora para poder aumentar hasta 100.000 millones de dólares, generar un montón de puestos de trabajo y una ley agroexportadora, ¿no? Ahora, te queremos preguntar y que nos puedas contar qué es el Consejo Agroindustrial Argentino, quiénes quiénes forman parte, cómo surge, por qué surge y qué es lo que está empezando a proponer y ya se juntó con varios políticos con respecto al futuro del agronegocio para los próximos años. Bueno, el Consejo es un bloque muy fuerte integrado por 40 y pico de organizaciones. Creo que al día de hoy ya son 50, según me dijeron, de Ciara, que es una de las cámaras Ciara es la cámara que aglutina a los exportadores de la industria de la soja, básicamente, y uno de sus referentes, digamos, uno de sus directivos, me contó que justamente ya estaban en 50. La semana pasada estaba en el orden de los 40, 43, ahora son 50 y me dijo que probablemente en un par de semanas sean 60 organizaciones de todo el país, que lo que están haciendo es justamente buscar un acercamiento con el gobierno, mientras el gobierno también se acerca al campo, justamente a este campo que es en un punto más abierto a negociar, con la idea justamente, ¿no?, de garantizar algo para las dos partes, ¿no? Tanto para el agronegocio, que justamente tengan, como ellos dicen, reglas claras, que es lo que buscan siempre, que es exención impositiva, ¿no? Flexibilización laboral, bueno, todo el paquete que conocemos justamente, menores controles en muchos aspectos, una baja en, ¿cómo se dice esto? En los cupos de la exportación, o sea, la erradicación de los cupos de exportación, los permisos de exportación, las retenciones a la baja. Bueno, todo un paquete fiscal, digamos, que ellos proponen a cambio justamente de acelerar la producción bajo el modelo actual y acercar muchas más regalías. Acá hay una cuestión básicamente de vínculo económico, pero al mismo tiempo al gobierno le permite romper el bloque duro del campo
De hecho, del Consejo Agroindustrial no forma parte de la sociedad rural, por ejemplo, que tomó esa decisión porque ellos entienden que el Consejo, primero, está liderado por algunos actores del agronegocio que son muy cercanos al kirchnerismo. Uno de ellos es Roberto Domenech, que es el titular de la Cámara de Producción Avícola, ¿no? Que en su momento sonó muy fuerte como eventual ministro de Asuntos Agrarios si en la contienda de Aníbal Fernández con Vidal ganaba Vidal, ¿no? En esa contienda por la provincia de Buenos Aires. O sea que es un tipo muy cercano justamente al gobierno. No por nada la reunión de los líderes justamente del Consejo fue con Cristina Fernández, ¿no? Exponiendo justamente estos detalles. Pero la rural, ¿no es cierto?, no se va a sentar a negociar justamente con Alberto ni con Cristina. Entonces ellos ya marcaron que no van a ser parte. De hecho, hoy yo hablaba con algunos actores justamente del Consejo, les digo, ¿por qué no está la rural? Y me dijeron, bueno, ¿por qué no se lo preguntás a la rural? Básicamente porque ellos no quieren dar la respuesta, pero tiene que ver también con el hecho de que este Consejo eh, tiene algunas pautas que, como te decía, les son simpáticas al gobierno en el sentido de que, por ejemplo, no fijan la eliminación total de las retenciones, sino una disminución, por ende le dicen van a seguir recaudando, si nos dan estas seguridades, mientras que la rural en eso ha sido bien siempre contundente, ellos quieren retenciones cero, ¿no? Entonces un poco ese es el punto que ellos usan para decir que no están de acuerdo. Y después hay una asociación dando vueltas, que es una asociación extraña, que se llama de productores independientes, que no tiene un referente a la vista, ni mucho menos, sino que son más bien de comunicar cosas a través de textos en redes sociales y demás, que en las últimas horas también dieron a conocer un comunicado diciendo que ellos no eran parte del Consejo, porque había ciertas cuestiones que son de simpatía con el kirchnerismo o con el albertismo, ¿no? Y ellos no estaban de acuerdo con eso, y la lucha del campo es una sola, bueno, toda una cuestión bien fuerte ideológica. El punto básico es, por supuesto, garantizarle mayores regalías al agronegocio con un acuerdo político, ¿no? Con una cercanía con el gobierno mediante la cual procuran acceder a estos beneficios. Como te decía, tienen que ver con cuestiones fiscales, tienen que ver con el hecho de que de repente les garanticen que no va a haber cambios justamente en el mapa de retenciones y demás por los próximos 10 años. Esto está pautado hasta el año 2030. Y también, ¿no?, todo el aparato del Estado para ayudar a los exportadores a ganar más mercados, ¿no? Eso también. Un ejemplo, por supuesto, es el caso de la negociación con China, ¿no es cierto? Ellos dicen intensificar la producción local, ampliar lo que sería la producción de economías regionales, ¿no? Por ejemplo, las frutas, hablan mucho de frutas frescas, y al mismo tiempo que el gobierno les garantice la apertura de nuevos mercados, ¿no? Mediante tratativas directas del Estado Nacional a través tanto del mismo gobierno, sino como bloque con el Mercosur. Así que es una asociación hecha, digamos, para que ganen todos, ¿no? Y para intensificar, por supuesto, este modelo, como bien decías vos, hablan de 100.000 millones de dólares más o menos de exportación, eso es casi duplicar los números actuales, eso sería un poco la idea, y poniendo el foco en los mercados que a los exportadores les interesan, que ya no tienen que ver solamente con China, sino que, por ejemplo, se está negociando muy fuerte con Canadá, se está negociando con Sudáfrica, Sudáfrica es como la llave de mercado para toda esa zona del sur justamente de África, ¿no? Corea es un mercado muy importante a la vista, ¿no? Están tratando de cerrar acuerdos de acá a 2 años, y por supuesto la India, que en 5 años va a tener una demografía mucho más elevada que China, y es el gran atractivo desde hace mucho tiempo. Yo hará 5 años más o menos entrevistaba a Gustavo Rocopatel y ya hablaba del interés por la India, de modificar el esquema sojero hacia una producción de legumbres para tratar justamente de pisar fuerte en ese mercado. Así que están hablando justamente esto, ¿no? Lo que hace siempre justamente el agronegocio. Están pensando a muchos años y la realidad es que tratan de cerrar filas con el gobierno que está de manera tal de que esto se pueda seguir perpetuando. Claro, entonces lo que se está poniendo en discusión ahora y va a pasar una ley, porque esto va a pasar por una ley por el Congreso, Sí, claro. es el futuro, los próximos 10 años
se están definiendo en estas próximas semanas, estos próximos meses, se va a definir el futuro de la alimentación, de la agricultura, de los bosques, porque digamos, de toda la economía argentina tal como la conocemos, se va a definir ahora yendo a intensificar lo que ya está, ¿no? Porque esto está de mencionar, lo que están proponiendo es intensificar lo que ya está. Entonces, en una situación en donde que estamos, ¿no? Que es la crisis climática y ecológica, es el contexto en el que estamos, lo que están proponiendo es profundizar el modelo, profundizar la deforestación, profundizar la industrialización animal, profundizar el uso de agroquímicos. Es que para ellos todo es producción, desde la perspectiva que tienen y la lectura que hacen de son recursos, son justamente recursos, eso es lo que ellos ven, ¿no? Y ven siempre, por supuesto, hacen una lectura económica de la disponibilidad de lo que existe, ¿no? Tanto del territorio como de las materias primas, justamente viendo eso, ¿no? La diversidad como una materia prima que se puede explotar. Hay un aspecto muy interesante sobre el que se están enfocando también, que es una de las patas del consejo, que es la agrotecnología, como ellos le dicen, que tiene que ver justamente con intensificar la parte de manipulación genética, ¿no? Hoy hablaba con gente justamente de Ciara, porque bueno, les preguntaba, digo, bueno, ¿y qué es lo que ustedes consideran de la agrotecnología? Porque uno ya sabe lo que está pasando. Muchas empresas comenzaron a trabajar en otras variedades, en otras formas, en otros métodos de manipulación genética por fuera de lo que es la transgénesis, porque se encontraron con que hay bloques muy duros como Europa que son renuentes, ¿no es cierto?, a comprar esos productos, básicamente, no quieren saber nada con los transgénicos. Entonces empezaron a buscarle la vuelta por otros tipos justamente de métodos científicos para hacer manipulación, para generar resistencias a herbicidas, ¿no es cierto?, para lo que ya conocemos, que conocemos de la soja y del maíz. Entonces, en este aspecto va a haber también un pedido especial para que desde el Estado se promueva algo que ya hizo el macrismo en un punto, nuevas técnicas como la edición génica, ¿no? ¿No es cierto? Que es una modificación dentro de la estructura de ADN de los productos sin meter un gen externo como es la tecnología de transgénesis, básicamente. En el gobierno pasado, el Ministerio de Agroindustria, en realidad la Secretaría, lo último, ¿no? Que encabezaba Echeverre, generó muchas actividades de promoción de la edición génica, por esto, ¿no? Como la edición génica está por fuera de la transgénesis, entonces con eso se evitaban el choque con algunas barreras, ¿no? En la exportación. Bueno, ahora están procurando, esto me lo decía el titular de Ciara, Gustavo Ígoras, que ellos van a procurar justamente eso, ¿no? Que se establezca un marco que promueva la edición génica de base para lo que sería tanto la producción de frutas como la producción de carnes en general, ¿no? Y esto con la posibilidad de abrir otros mercados. Yo, por supuesto, la pregunta lógica le digo, bueno, pero ¿en qué mercado hoy por hoy te aceptan edición génica? Porque la realidad es que ningún mercado la está aceptando. De hecho, no están aceptando ni la transgénesis de trigo, por ejemplo, en países que tienen elevada aprobación justamente de organismos genéticamente modificados, como por ejemplo Brasil, ¿no? Entonces, la respuesta fue, bueno, esto en algún momento se va a flexibilizar, este es el tren de la tecnología, lo que siempre dicen, y si no te subís, te deja. Y cuando querés acordar, tenés a Estados Unidos, a China, a Brasil, realmente como potencias de los nuevos métodos, y vos te quedaste afuera. Entonces nosotros tenemos que subirnos como sea y después nos vamos acomodando en el camino. Sería un poco esa la explicación. Pero aparte de los argumentos, son realmente son lamentables. A mí en un punto me dio risa cuando escuchaba lo que el tipo me explicaba sobre, pues yo le digo, bueno, ¿y en qué se podría aplicar esto? A mí me interesa mucho el tema de la manipulación genética, por eso estoy un poco sobre esto. Y le digo, a ver, ¿y qué aplicación se le puede dar a la edición génica? Argentina, para, para que te des una idea, y esto no lo sabía ni el mismo tipo, tiene una aprobación hecha para lo que es edición génica de una variedad de tilapia, de pescado, ¿no? O sea, esto es una aprobación que se le dio durante el gobierno de Macri a una empresa norteamericana, justamente, que viene experimentando desde hace un tiempo con el salmón. Habrás escuchado esa historia del salmón transgénico y demás.
En realidad es con Sí, edición génica que lo hacen, ¿no? Supuestamente el salmón genera mayor peso, mayor desarrollo en mucho menos tiempo, consume menos cantidad de alimentos, ¿no? Y vos tenés un salmón que te sale más barato, básicamente, poder producirlo, ¿no? Bueno, hubo un permiso extendido justamente a una variedad de tilapia, que es un pescado que es una variedad que no es ni loco es nativa, por el contrario, es asiática, ¿no? Pero se usa mucho para venderle ¿a quién? A los asiáticos, a China, ¿no es cierto? A Vietnam, a todos esos países. Y entonces le dije, bueno, ¿cómo? el pollo del agua, he escuchado que le dicen. Sí, no sé cómo, Porque, está un poco, yo iba a decir de moda, pero en realidad que no es que está de moda, está demandado por el mercado asiático porque, bueno, son los que más están traccionando hoy el comercio exterior, ¿no? Y bueno, ese permiso está vigente. Yo estuve contactando a los representantes de la empresa acá en Argentina a ver dónde están desarrollando esto, porque dije, bueno, si tienen el permiso, que es uno de los pocos países que lo ha extendido, lo están llevando a cabo, todavía no se inició, por lo menos no hay rastros visibles de ese proyecto. Pero bueno, le pregunté obviamente a este hombre, le digo, bueno, puede ser entonces que hagan algún desembarco, que promuevan, por ejemplo, la piscicultura con edición génica. Me dijo, mira, la verdad no sabía que estaba habilitado. Ah, bueno, bueno, ok, bárbaro. Por otro lado me dijo, no, 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 pero la edición génica tiene un futuro buenísimo. Vos pensá, me dice, que podés, te juro que en un momento me dio risa. Pensá que podés sustituir los antibióticos por alimentos. Que esa es la gran idea descabellada que han instalado los grandes promotores de los transgénicos, ¿no? La idea de que te ibas a curar porque de repente algún compuesto médico podía estar incluido en una manipulación de un tomate, ¿no? Una total locura, una cosa insensata e imposible generar inclusive desde los científicos, ¿no? Bueno, la edición génica que van a promover justamente los actores del consejo viene con eslóganes de ese tipo, ¿no? Vacíos totalmente de realidad, de contenido, de todo. Entonces está esta idea, él me decía que de repente, bueno, podés generar frutas y verduras que tengan algún componente que te permitan erradicar el coronavirus. Así me lo dijo, ¿no? El coronavirus. Entonces te comes una pera, y la pera tiene en su edición génica, aparte, si estamos hablando de edición génica, estamos hablando del ADN mismo de la pera, ¿no? Hay que encontrar que la pera tenga justamente la cualidad de erradicar un virus como este. Así que bueno, la idea de ellos va a ser un poco promover estas tecnologías de manipulación con la idea de ganar mercados porque no tienen todavía restricciones como los transgénicos, que obviamente se van a generar, porque en tanto y en cuanto haya una promoción más fuerte de este tipo de manipulaciones, los estados no son tontos, los productores tampoco, y los agentes sanitarios de muchos de estos, de los países, por ejemplo, europeos, van a generar regulaciones, ¿no? Pero la idea es llegar antes que el resto a través de productos que van a ver qué efecto tienen, ¿no? Porque en lo sanitario no se conoce justamente qué es lo que puede generar en la salud exactamente, ¿no? El consumo. Y el ejemplo que usó este hombre me dijo, bueno, pero llevamos 30 años de consumo de transgénicos y acá estamos, me dijo. Así que tranquilamente podemos hacerlo con la edición génica. sí, para los que no conocen de edición genética, de CRISPR, les recomiendo, hay un documental que está en Netflix y está en otros lados, que se llama Human Nature, que explica muy bien esta tecnología que es, en resumen, es la capacidad, una tecnología en donde se puede retocar el ADN de cualquier cosa para cambiarlo para lo que uno quiere, ¿no? Entonces es como el humano Supuestamente. llegando al punto final de creer que puede controlar la naturaleza en el ADN, ¿no? Y haciendo esos retoques sin saber las consecuencias que eso puede traer para ese organismo y para el organismo de la Tierra en su totalidad, ¿no? Entonces, es locura que quieren llegar, que ya la están probando, de sacar este tipo de ediciones genéticas en todos lados. Básicamente lo que hacen es leen el mapa del ADN, creen que de repente un rasgo, por ejemplo el color de un tomate, ¿no es cierto? O cómo es la cáscara de un limón, está definido por una secuencia genética que se puede separar del resto, que no hay una interrelación con el resto de la cadena, ¿no? Entonces, a través de estas técnicas, como decía el CRISPR, lo que hacen es, como una suerte de tijeras, cortan esa secuencia que ellos creen que es la que genera, la retiran y con eso cambiarían, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto, ¿no? El color del limón, podrían hacer modificaciones de sabor, etcétera,
Supuestamente porque consideran que cada cosa depende de estas unidades, cuando lo que se ha demostrado a través de la genética es que hay una interrelación completa y que, bueno, puedes andar sacando cosas de un ADN sin que eso no genere un ruido en todo lo demás, ¿no es cierto? Pero bueno, eso hablando Sí, específicamente del producto. No sabemos aparte cómo ese nuevo ADN va a interactuar con el nuestro cuando hagamos el consumo, que es la gran pregunta que los totalmente. técnicos nunca han podido responder tampoco. Y como siempre, como todas las tecnologías, ¿para qué se usan, no? Y quién las termina usando después. Como pasó con la transgénesis, quien se terminó más beneficiando fue Monsanto, fue Bayer, fueron las grandes agroquímicas. Y para seguir un poco, ¿qué se sabe que va a suceder? ¿Cómo es el proceso ahora? ¿Te dijeron algo? ¿Están presentando son varias leyes? ¿Hay otros temas que se están incluyendo? Por ejemplo, he escuchado algo de incorporar el tema de semillas. ¿Qué sabes de esto? En realidad el foco está puesto más que nada en esto, en la agroexportación de carnes, de productos como las legumbres y demás. Y hay dos patas fuertes. Una es esa y la otra tiene que ver con eh, los biocombustibles, que es un aspecto clave. De hecho, cuando uno ve quienes integran el consejo, encuentra que está Carbío, por ejemplo, que están las grandes cámaras justamente de biodiesel, del etanol, ¿no? Que está todo también atado al uso, por supuesto, de los transgénicos, no estamos hablando de otras cuestiones. Por ende, bueno, ese es un poco el aspecto. Sobre la cuestión de las semillas, la promoción, o sea, la intención siempre es la de alcanzar, en definitiva, el marco de la ley de semillas que viene siendo postergado desde el gobierno de Cristina Fernández a esta parte, por lo menos, ¿no? O sea, volver a retomar la discusión para obviamente terminar con aspectos como lo que sería el uso común y demás, ¿no? El acceso. Eso es algo que está de base, eso es algo que obviamente que forma parte, pero no es una de las me parece una de las prioridades desde lo comercial, ¿no? O sea, en realidad la regalía la van a ir a buscar afuera, consideran que es mucho más sencillo que salir a pelear acá adentro, y por supuesto que si vos tenés un acompañamiento del Estado a través de un marco legal, básicamente tenés un escenario perfecto, ¿no? Y tenés al mismo Mm. tiempo un gobierno que está, una gestión de gobierno que está muy endeudada, ¿no es cierto?, con grandes complicaciones para obtener regalías por parte del capital extranjero. De hecho, una de las patas que también me mencionaban, es una mesa de muchísimas patas por lo visto, tiene que ver con el hecho de generar fideicomisos con inversores del exterior, ¿no? Abrir la economía, abrir ciertos sectores a que intervengan de repente fondos de inversión, fondos especulativos, fondos buitre, básicamente, ¿no? Para lo que sería impulsar determinadas cadenas de producción, sobre todo regionales. Así que hay una intención financiera también bastante grande, y en ese marco se ubica justamente el acuerdo con China, ¿no? Que tiene que ver con esto, garantizar de cierta manera la intervención de los actores locales, que es algo que todavía no está asegurado y que es el proceso, es el elemento que sigue generando ruido entre el sector del campo y el gobierno a la hora de hablar justamente de este acuerdo, que los productores locales no están incluidos en el acuerdo, por más que haya algunos pronunciamientos así como de ocasión, la realidad es que la intención de los actores chinos justamente comerciales es tener todo el control de la cadena y solamente usar el territorio como un espacio de producción, ¿no? Claro, y yendo a esa parte del territorio, ellos, que se puede ver en la presentación que, que compartieron, que es prácticamente el único documento que anda dando vuelta, una presentación creo que de 15 páginas, con algunos gráficos, que andás a ver de unas tablas, que andás a ver cómo la calcularon, pero una de las cosas Sí, que dice que todo esto, sí, no saben cómo lo llegaron, pero que todo esto lo van a hacer cuidando al ambiente y con las mejores prácticas sustentables. Eh, ¿Pudiste sí. ahondar, preguntarle algo en eso? ¿Cómo tienen pensado, teniendo en cuenta que en los últimos 30 años se deforestaron casi 200.000 hectáreas por año y tiran 500 millones de litros de agrotóxicos por año? Mira, yo conozco la experiencia de lo que es el modelo mexicano, que es el modelo, digamos, de producción intensivo por excelencia de América Latina.
hablando con un expresidente de la Asociación de Productores Porcinos o algo así, no me acuerdo ahora porque tiene hay un montón, pero hay una que es la Asociación como Nacional de Productores Porcinos, porque hay una que es la Asociación Bonaerense, que el titular es La Maquia, que hace poco vi que declaró escuché que declaró que los cerdos tenían juguetes en los corrales, Mm. en el piquero, no sé si escuchaste eso, que estaban tan Sí, bien sí, no. cuidados que tenían juguetes y demás. Bueno, que yo esas cosas realmente no las puedo manejar, ¿viste? El grado de veneno que te generan. Y entonces, conozco el modelo mexicano en el sentido de que, bueno, hablando justamente con este expresidente de la asociación, porque obviamente me interesaba saber la posición de los productores locales cuando lo que están hablando es de un megaproyecto en el que en ningún momento dicen, bueno, va a haber una articulación con lo que es la generación local de... No, no, no se habla de nada de eso. Ahora empezaron a hablar porque obviamente hubo una presión de parte de los sectores productivos, ¿no? De la cadena de la porcina. Y bueno, entonces hablando justamente de esto, le dije, mirá, le digo, la verdad que me parece es un desastre, aparte a nivel ambiental lo que van a generar, ¿no es cierto? Por la cantidad de residuos que generan los cerdos, por la cuestión de que van a estar todos juntos, y eso obviamente es muy proclive a las enfermedades, por el desastre que va a ser la generación de una mayor cantidad de transgénicos para seguir engordando esos cerdos, bueno, todo esto, ¿no? Y me dice, no, no, pero a ver, nosotros tenemos la experiencia de México, y fue como, viste, cuando te tiran un centro que vos estás solo, le dije, no, no, no es el mejor ejemplo que me podés dar, le digo, porque yo voy mucho a México, y conozco la experiencia ya porque tengo amigos periodistas que hacen investigación sobre estos temas. Uno de ellos es Robin Canul, que es un gran periodista que hace trabajo de campo allá y viene justamente colaborando y muy vinculado con las comunidades mayas, porque es en la zona de Yucatán justamente donde se da la concentración mayor de estas granjas porcícolas que están generando un verdadero desastre. Y desastre del sentido tanto desde lo ambiental, porque bueno, esto, ¿no? Son intensivas, los cerdos generan, no recuerdo ahora la cifra de cantidad de kilos de desechos que generan por día, ¿no es cierto? Hay que pensar que el 60% de lo que come el cerdo lo descarta, Mm. ¿no? Y entonces es un volumen enorme y todas estas empresas se instalaron con las mismas promesas que se están repitiendo ahora acá. ¿No? Primero que iban a generar empleo, ese es el número uno. Entonces entrevisté, la semana pasada hice algunas entrevistas con algunos referentes de las comunidades mayas, sobre todo en la zona de Celestún. Uno es Don Alberto, quien Don Alberto es un gran activista en contra justamente de estas granjas porcícolas y su esposa estuvo trabajando un buen tiempo. Bueno, me decía que el promedio de duración de los empleados no pasa de la quincena, eh, las condiciones de trabajo son insalubres, ya no consiguen empleados en el pueblo donde se instalaron porque, bueno, básicamente la gente no aguanta. Les pagaban a razón de un buen sueldo, eran 3.200 pesos argentinos semanales. Ese es un Mm. sueldo bueno en una granja porcícola. Por supuesto que cero condiciones de salubridad, ¿no es cierto? Eh, jornadas laborales de más de 10 horas, bueno, sin defensa sindical ni mucho menos, bueno, imposibilidad de discutir las condiciones. Inclusive, él me contaba que estas granjas obligaban a sus empleados a firmar acuerdos de confidencialidad para no revelar cómo se trabaja dentro de esos mismos establecimientos. Y te digo más, un aspecto que a mí me pareció muy interesante, que él me decía, que la carne ni siquiera para ellos era barata en la zona, sino que la pagaban igual que si la compraban en la Ciudad de México, que está a un montón de horas justamente de la zona de Yucatán. Y algo interesante también es que ese sistema de producción destruyó por completo. Yucatán tiene una gran tradición de consumo de cerdo, es ancestral, ¿no? La crianza está en muchas de las comidas típicas, en muchos de los rituales del pueblo maya también. Y él me decía que eso había destruido por completo todo ese bagaje en el sentido de que es una carne muy barata. Entonces, en los supermercados las empezaron a inundar justamente con esa carne hecha así de feedlot y se volvió, me decía, insostenible generar tu chancho en tu casa. Mm. Entonces la gente perdió inclusive eso, me decía, se mejoró la calidad de la comida, perdemos tradiciones, no tenemos trabajo y aparte el impacto ambiental, ¿no? Esto, se generan enormes piletas en donde los desechos van a parar justamente ahí, se mezclan con agua, ese es supuestamente el trabajo de saneamiento que se hace y después
lo que supuestamente se libera a la selva yucateca en ese sentido, ¿no? A los ríos también, es un agua que según la empresa es un agua cristalina y a mí me pasaron videos en donde el agua es básicamente el estiércol del cerdo mezclado con agua, ¿no? Disuelto en el agua, ni más ni menos que eso. Se han generado un montón de lagunas artificiales que están destruyendo toda la selva porque matan todas las plantas. Eh, Vos sabés muchísimo de agroecología, bueno, es un nivel de abono imposible, imposible de aprovechar e imposible de que la tierra lo pueda incorporar, ¿no es cierto? Destruye la tierra, básicamente. Bueno, él me hizo un raconto enorme justamente de todo este desastre, de la pérdida de las especies y demás, y es el ejemplo que yo le puse en esta conversación con este expresidente en Argentina, ¿no? Le dije, no, es el peor ejemplo. Me dijo, no, pero podemos hacer el biogás también. Entonces, de la escucha. hablo con México y digo, bueno, ¿qué pasa con el biogás? Sí, acá también dijeron lo mismo. Acá dijeron que podíamos hacer el biogás, que lo íbamos a vender, que le iban a dar electricidad al pueblo, cualquier cosa. Me dijo, el biogás solamente sirve en el nivel en que lo generan estas granjas que son muy grandes para abastecer el funcionamiento de alguna de las máquinas de las plantas. Pero no más que eso. O sea, es un modelo que no Claro. cierra por ningún lado. Y eso es lo que en un punto nos quieren vender acá, ¿no? Sí, sí, lo increíble es que eso, nos están queriendo vender un modelo de producción y consumo que ya está altamente comprobado que es una mierda en todos lados. Si no, Yo los no lo chinos no quería, estarían tratando no lo las quería decir plantas. así, pero era así. Y entonces primero que vengan y traten de seguir convenciéndonos, ¿no? De los desastres ambientales y sociales que este sistema está generando. La propia pandemia lo estamos viendo. En Argentina, en los últimos 30 años, la cantidad de gente que se fue de las zonas rurales y terminó en ciudades, en villas miserias. Entonces, ahora parece que la salida a esta crisis es más de lo mismo y que el gobierno está totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Esto es clave a decir, el gobierno, oposición y oficialismo están de acuerdo en que más de lo mismo que nos llevó a esto es la salida, ¿no? Es una locura, porque ¿en qué hacemos? Porque si la política partidaria, la política representativa tal como la conocemos, no nos da respuesta, sino que lo que hace es profundizar el camino hacia el colapso, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque no es que se está diciendo, bueno, vayamos a preguntar a las comunidades en los pueblos si quieren hacer esto o no. No, no, lo están decidiendo los, las 50 organizaciones empresariales más poderosas Sí. y los dos partidos políticos de la Argentina están decidiendo el futuro nuestro, el futuro de los territorios, el futuro de nuestros cuerpos en este momento y en las próximas semanas. ¿Qué se sabe si hablaste con alguien de algún partido político, de alguien en el poder político sobre este programa? Mira, eh, esta semana se he tratado como de tener algún tipo de pronunciamiento de parte del Ministerio de Agricultura, que es el que más silenciosamente está avanzando con estas cuestiones. A ver, Felipe Solá es la cara visible de la negociación porque Felipe Solá es un tipo acostumbrado a la trompada, es un tipo de Mm. ring, básicamente. No le tembló el pulso para. Claro, es el tipo que va a pagar, entre comillas, ¿no? El costo político, digamos, de hacerse cargo de una decisión así. Lo hizo a mediados de los 90 con la soja, no se le movió un pelo. Después sacó un libro diciendo que en ese momento lo habían presionado, ¿no? Cuando necesitó reconvertirse. Ahora es el mismo de siempre, ¿no? Lo tenemos bien definido, ¿no? Bien perfilado. Pero la realidad es que todo esto no se puede desarrollar sin un acompañamiento de parte de la cartera de Luis Basterra, que en este caso es quien menos está hablando. Yo justamente pregunté a uno de los voceros cómo estaba la situación con China, me dijeron que todavía no estaba cerrado, que había muchos pasos burocráticos, sobre todo con un actor como China, me marcaron, ¿no? Y, y le digo, bueno, ¿y el ministro qué va a decir al respecto? Y la respuesta por WhatsApp fue, nada. Esa fue la respuesta. Y si vos te fijás, no hubo hasta ahora un pronunciamiento claro nunca por parte de la cartera de Agricultura, que es la que está justamente traccionando esto, más allá de que la Cancillería
esté mostrando la cara, ¿no? Acá hay insisto, hay una decisión de Estado, que eso está muy claro, pero no me sorprende porque, a ver, el otro día lo hablábamos justamente con Flavia Brofoni, ¿no? O sea, acá hubo un comienzo de año en donde un discurso justamente llevado a cabo por Alberto Fernández, él expuso los lineamientos de una política extractivista a desarrollar en su mandato y lo está cumpliendo. Yo, la verdad que a veces me llama la atención cuando veo personas que son con una participación muy activa en el ambientalismo y tienden a veces como a retocar las frases, ¿viste? Toman ciertas cosas que por ahí se dicen y le quieren cambiar el sentido, ¿no? Quieren como reconfigurar el discurso. El discurso fue claro a principio de año, fue muy claro, en el sentido de que se iba a promover el fracking, básicamente, la cuestión que después conocemos del barril criollo, ¿no? Yo sostengo eso porque fue la herramienta que hizo que todo argentino con automóvil esté financiando a una petrolera para que no quiebre, no, para que no deje de operar sus pozos, aunque no le vende ese petróleo a nadie. Eso fue una decisión que se tomó, se anunció en ese momento, se llevó a cabo. El fracking lo mismo, la cuestión de la megaminería la estamos viendo a menudo, ¿no es cierto? La discusión sobre qué va a pasar o no en los territorios donde existe un veto legal, bueno, eso siempre está en entredicho por parte de esta gestión. La situación de Vicentín, ¿no? Que ya la conocemos también, en donde lo primero que se dijo fue que se le garantizaba a los productores que iban a poder seguir vendiendo al exterior lo que estaban generando, que son soja y maíz transgénicos, básicamente. Y el rol de YPF, que es una espada comercial enorme para el Estado, la decisión de transformar a YPF en una unidad de minería muy fuerte, eso a mí me lo confiaron desde la Secretaría de Minería, o sea, me dieron el detalle de cuál era el interés justamente, y no es algo que yo te cuento, Rodrigo, que es secreto, que de repente lo escuché de caso. No, 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 me dijeron, hay una decisión política de hacer de YPF una barric, básicamente, ¿no? Para operar ¿dónde? En los sectores, en los commodities que hoy está demandando el mundo con mayor asiduidad. Oro, plata, litio. Esos son los aspectos que les interesan. Y hace una semana, un poco más, hubo un discurso de Alberto que, como al pasar del presidente, porque no soy amigo, digo como para decir Alberto, hubo un discurso del presidente en donde él comentó que para qué, que él se había dado cuenta que para qué renegar tanto con Vicentín y tratar de salvar una empresa quebrada o con complicaciones financieras, cuando en realidad podía generar una YPF Agro como una unidad separada para operar de la misma manera que Vicentín. Y eso es justamente lo que se plantea en términos de agronegocio también. No es que el Estado decidió bajarse de la pelea por la mesa chica, digamos, de la soja y demás, sino que van a generar una sociedad anónima, esto me lo contaron desde dentro de YPF, una sociedad anónima que va a ser justamente esta YPF Agro, que hoy ya existe como una unidad, pero esto se va a separar y se va a generar una unidad que trabaje en la exportación. Hoy por hoy, te digo, YPF es la séptima exportadora de soja, yo no sabía, no sé si sabías eso. Mira, ¿Sí? no lo sabía. Porque YPF vende insumos, por ejemplo, vende, no sé, herbicidas, exacto, vende el gasoil, vende y demás. Y muchos productores le pagan con granos, muchísimos productores. Me decían que el negocio justamente de YPF Agro es casi el 15% de la facturación de YPF global. Es un negocio muy importante. ¿Qué hacen ellos con eso? Yo le digo, bueno, pero ¿qué hacen ustedes con la soja y el maíz? No, eso nosotros lo mandamos a molienda para harina o para biocombustibles. Y con eso hacen después el corte de las naftas. Bueno, la decisión que tiene el gobierno, que en algún momento la van a hacer oficial, lo que pasa es que hay una tensión política muy fuerte ahí, porque YPF responde más bien a Cristina Fernández y no tanto a Alberto, hubo una división de algunas áreas, digamos, entonces eso medio que hay una fricción fuerte, pero en algún momento se va a avanzar hacia la concreción de una Vicentín, que va a ser esta YPF Agro, que va a jugar de manera declarada en lo que es esto, la agroexportación, por ejemplo, de transgénicos, ¿no? Así que me parece que es bastante claro el rumbo que tiene el Estado en ese sentido, y no es muy Sí, diferente de lo que conocemos de antes, ¿no? no, y lo conocemos de antes y que pasa en todas partes del mundo, ¿no? Digamos, los estados, naciones en este momento, eh, la única salida que tienen, principalmente en el sur global, es el extractivismo. Es a través para poder pagar las deudas, ¿no? Todos los países estamos muy endeudados. La única manera que se tiene, ¿no? Para pagar esa deuda parece ser que es con más extractivismo, ¿no? Es la propia lógica
de por qué de repente vienen gobiernos que no se endeudan, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es imposible, esto es algo que tenemos que terminar de aceptar, es que dentro de este sistema político, dentro de esta configuración, es imposible salir del extractivismo dentro de lo que está planteando dentro del sistema, ¿no? Entonces, esto es importante de entender porque quiere decir que, bueno, lo que tenemos que construir es afuera, es por fuera, es la agroecología de base campesina y de pueblo originario, pero por afuera del Estado. El Estado quizás que va a poder acompañar, como por ejemplo la Dirección de Agroecología, pero es por fuera porque por la propia lógica del sistema, el Estado nos va a seguir llevando a más extractivismo y la única manera que vamos a tener de pararlo es cuando seamos miles y miles y millones y todos en las calles diciéndole basta a esto, basta de quema de los humedales, basta de industrialización animal, no queremos ser la fábrica de chanchos de China, basta de falsas soluciones y decirle que no específicamente a esta ley agroexportadora que va a dejar las condiciones de acá a 10 años para que la agroindustria siga creciendo y siga su camino terricidia en este territorio. Así que te agradezco, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Creo que hay preguntas. Estamos en el bordecito, tenemos unos 5 minutos, creo. Bueno, vos tenés un reloj ahí, genial. Vamos a ver si hay preguntas. Dicen, entonces, ¿para qué hace una dirección de agroecología? Preguntan acá. Bueno, porque siempre nos dan una y nos sacan 5. Es algo que ya estamos acostumbrados, ¿no? O sea, hay que ver cómo se define esa dirección. Yo, la verdad que cuando Cerdá, justamente Eduardo, me comentó que se creaba la dirección, a mí me dio mucha alegría. Me dio mucha alegría, obviamente, por Eduardo, porque es un tipo competente, me parece idóneo totalmente. Pero cuando vos ves que es una estructura, como funciona esta, ¿no? Donde de repente se va a tener que sentar al lado justamente de la gente de Conavia, ¿no? Que son los que marcan los tiempos de los transgénicos. Va a ser muy difícil, también hay que ver el presupuesto que se le asigna. A ver, yo quiero pensar que puede haber en algún momento una posibilidad de construir algo, pero por otro lado, cuando vemos todos estos gigantes, cuando vemos que Cristina se sienta con el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, digo Cristina porque es la vicepresidenta, ¿no? Si es Alberto es lo mismo, te quiero decir, se sienta con el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que es un tipo, Martins, que trabajó 43 años en Cargill. 43 años en Cargill. ¿Qué me vas a decir? ¿Que se deconstruyó desde que está en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires? O sea, una locura. Con Domenech, con la gente de Ciara, que son justamente la Cámara de Agroexportación de todo el complejo oleaginoso. Bueno, ahí realmente te das cuenta de que hay una decisión que es completamente diferente. Supongo que van a dar un espacio para algunas acciones, pero a mí lo que me dejaron en claro, tanto desde ámbitos como agricultura, en nación como en provincia, es que en ningún momento va a estar la decisión de salir a pelear el espacio con el status quo, que es el agronegocio dominante. Y si realmente nos vamos a poner a esperar a que el agronegocio diga, bueno, la verdad que sí, le vamos a hacer la mitad a la provincia de Buenos Aires para que hagan agroecología, bueno, si nos vamos a esperar a sentar eso, realmente es una cosa totalmente ridícula, porque eso no va a ocurrir. Este cambio no se va a dar de manera consensuada, ni mucho menos, porque el poder no lo tenemos los que queremos el cambio, por lo menos no por ahora, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil. Creo que es una buena señal, pero también es una señal para dejar contentos a algunos, que son los que después, Sí, cuando hablan desde el ambientalismo, justifican estas barbaridades que estamos viendo todos y que, bueno, algunos no nos hacemos los distraídos. totalmente, no hay que olvidarse de seguir resistiendo y de seguir señalando el camino extintivo, terricida que nos está llevando el agronegocio en la Argentina y en todo el mundo, pero también acompañar, y creo que ahí puede ser la importancia de la dirección, acompañar lo que ya se viene construyendo de agroecología a todas las redes, a todas las comunidades que ya vienen trabajando con el acompañamiento casi nulo por lo general del Estado, quizás con algunos municipios, pero con los propios productores y comunidades que están convencidos que otra cosa
es posible y es necesaria, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se dé por ahí, pero está bueno esto que mencionás, sin olvidar de que hay que mirar de frente a los ojos, al gobierno de turno y al poder de que nos están matando y que esto no va más, ¿no? Y gritarlo bien fuerte sería la frase. Rodrigo, aparte, vos lo sabés, la generación de la Dirección de Agroecología o del programa de agroecología de la provincia de Buenos Aires no es porque hay un gesto del Estado que dice, la verdad, vamos a iluminar esto porque nos parece relevante. Viene por la presión misma de los productores, de los colectivos, de los pueblos fumigados, de todos los que vienen planteando esta alternativa. Se han generado esos espacios por la presión desde abajo. Y bueno, evidentemente ese es el camino. Y bueno, hay que seguir apretando, ¿no? De arriba no va a caer la solución porque ya lo vemos. Los grandes negociados se siguen definiendo con los actores de siempre. Y bueno, va a haber que seguir presionando. Y no nos queda otra porque si no, vamos a contar el cuento. No hay de otra. Totalmente. Presionando, comunicándonos en red, pasando esta información. Va a quedar grabado, para los que están preguntando, queda grabado el vivo, lo vamos a mover para que esto lo pueda leer y lo pueda escuchar quien quiera más adelante. Esa información, valiosa información que no está saliendo por ningún lado. Es más, lo que vamos a ver en las próximas semanas es todos los medios pintando a este Consejo Agroindustrial como la salvación de la economía argentina, ¿no? Como la salvación de empleo, como la salvación económica, como, bueno, estamos en crisis, pero estemos contentos porque está el agronegocio, está la soja, está el maíz, están las forestaciones, están todo ese entramado agroindustrial que está siempre en pocas manos, que concentra la tierra, que concentra la plata, que concentra la vida, porque al final se terminan quedando con todo en pocas manos, diciendo como que esa es la salida. Pero vos, Así que... fíjate una cosa, Rodrigo, no me quería olvidar. Mientras nosotros estamos hablando de esto, vos mostrabas los incendios, ¿no? Ahí detrás. Hace 3 o 4 días salió a la luz en algunos medios de Rosario que hay una empresa que ya está avanzando con los planos para hacer loteo de las islas frente a Victoria. Lo que hay que tener en cuenta es bueno, esto. Es algo que está permanentemente en proceso, ¿no? esta sigla acá de Varadero se sabe, es una persona, se llama de apellido Pasaglia, se sabe hace 20 años, que compró toda la tierra y es la persona que quema o que manda a quemar. Sabe el nombre todos, sabe el nombre, lo saben, todos saben el nombre, saben dónde vive, saben lo que hace, saben dónde está, pero lo dejan seguir haciendo todo, ¿no? Bueno, y en esa estamos y hay que mostrarlo. A ver si hay más preguntas. Sí, Dale, ¿querés decir algo más? van a sacar. No, Ya dice, aparte, ¿sabes qué? Me da mucha curiosidad saber quiénes son los grandes ganadores de los laboratorios con el tema de la vacuna de Oxford. Te juro que estoy mirándote a vos y tengo en el costado de la computadora a ver qué es lo que se empieza a filtrar, porque ahí hay otra torta interesantísima para saber, para cerrar, porque analizar justamente y desmenuzar de por quiénes son los que van a lograr este acuerdo. Hoy, hace una hora, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego ya le ofreció a Rusia digamos, la plataforma industrial de la provincia para fabricar esa vacuna. Esto no para, ¿no? También el aspecto de las políticas es interesante. sí, y aparte escuché hoy en la radio cuando estaba en la ruta viniendo para acá, políticos y empresarios diciendo, qué bueno que vamos a tener la vacuna acá porque vamos a poder exportarla, porque vamos a poder hacer plata, ¿no? A esa lógica estamos llegando, es increíble, ¿no? Es como la plata, el dinero, la guita, la productividad, la cantidad siempre por delante de la calidad, de la vida, del amor, de la belleza, y bueno, Hace poco, en esa... el peor eslogan que nos impusieron y nos creímos es la idea que tenemos que ser el granero del mundo. Es una marca de fuego nefasta realmente para lo que es inclusive, ¿no? La construcción psicológica que hacemos respecto de la Argentina productiva. Es nefasto creer que siempre tenemos que estar exportando algo, ¿no? Y bueno, Totalmente. nos toca cambiarlo en algún momento. Sí, y así estamos muy mal alimentados, aparte acá. Así que bueno, esperemos que sigamos resistiendo y generando redes y
y profundizando la soberanía alimentaria, profundizando la producción de alimentos sanos y saludables para todos en el territorio, cuidando la tierra, cuidando la vida, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. No olvidarnos de eso y todos por ese camino. Un abrazo, muchas gracias Patricio por tu tiempo. No, gracias a vos y a todos, a Flavia que vi que puso un mensajito también y un gusto enorme. Bueno, un abrazo a todos y bueno, aguante, Gracias y seguimos. mucho aguante. Vamos, vamos. Abrazo. Chao, chao. Hasta luego, gracias.